Vamos a continuar con un poco ya aterrizando acá en nuestro país, en Perú, para hablar sobre el proceso de acá con Jenny Dador. Jenny es feminista, abogada, experta en género y derechos humanos, actualmente de tránsito por la función pública, pero en camino a la Secretaría de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú. Entonces, nada, Jenny, contigo cerramos magistralmente todo este intercambio maravilloso, potente que hemos tenido con compañeras de la región. Gracias, Emilia. Gracias a las compañeras de Demus por organizar esta conversación entre las latinas y contarnos un poquito cómo estamos avanzando. Bueno, vos decías que íbamos a cerrar magistralmente las de Perú, pero yo creo que vamos a cerrar muriendo de envidia, porque después de lo que nos ha contado eh, Camila, ¿no? Igual, todas las chicas de Colombia, México, Argentina, entonces creo que nosotras todavía, por alguna extraña razón, después de haber sido un país donde teníamos algunos avances, es como que hubiéramos caído en un punto así en una línea medio plana, y diría yo que sí, más bien en los últimos años es que estamos recobrando, ¿no? Bueno, nosotras seguimos todavía reguladas, en este caso, por lo que fue el aborto terapéutico, que hoy en día llamamos ya causal salud, causal vida, pero que lo tenemos desde 1924, ¿no? De ahí no hemos podido avanzar y es más, nos hemos demorado casi 90 años, ¿no? Para llegar a tener una guía o un protocolo que regule, ¿no? Y que establezca paso por paso cómo va a ser la intervención desde el sistema de salud y que también son, digamos, la ruta que podíamos seguir las mujeres, ¿no? Salvo con un pequeño periodo en los años 60 donde tuvimos un código sanitario que reguló de alguna manera esta práctica. Después hemos tenido que luchar muy fuertemente para que recién en el año 2014, como les digo, después de 90 años, logremos tener esta guía de aborto terapéutico y que en realidad es bastante restrictiva, ¿no? Tiene un conjunto de limitaciones que luego les voy a comentar, pero también decir que no solo no hemos podido avanzar desde más allá del aborto terapéutico, sino que incluso, ¿no? Estamos todavía en el 2021, nosotras discutiendo en sede judicial la anticoncepción oral de emergencia, ¿ya? Solo la tenemos vía una medida cautelar. En ese momento podemos acceder a ella a través de una medida cautelar, o sea, de manera provisional podríamos perderla, ¿no? Entonces, obtuvimos en el 2004 ese derecho, en el 2009 el Tribunal Constitucional del país nos lo quitó, pero nos lo quitó, digamos, para su distribución en el sistema público. Consideró que era abortiva para el sistema público, pero no para su venta en el sistema privado, ¿no? Lo cual refleja también de alguna manera parte del supuesto que nos planteaba Emilia para esta conversación, ¿no? Si es que el aborto, el derecho al aborto en este caso, ¿no? Es un tema de justicia social, ¿no? Entonces, obviamente que lo es, y también creo que ese tipo de decisiones, como las que les he comentado, de decir que la píldora al día siguiente es abortiva solo si la va a distribuir el Estado y para un determinado segmento de mujeres, que son de alguna manera en la jerarquía social y sexual las que menos le importan al Estado, ¿no? Porque si puedes venderlo en el sistema privado y las mujeres que tienen recursos, pues pueden acceder y entonces sí tienen derecho a planificar su vida, su sexualidad, a pensar en un proyecto de vida, ¿no? El resto de mujeres no tienen proyecto de vida y si quieren evitar algo, pues van a tener que arriesgar su vida, su salud, ¿no? Y no tienen el derecho que hoy en día estamos demandando, que es el derecho a abortar en un hospital, ¿no? Queremos, del aborto queremos que sea ese nuestro derecho. Y bueno, estas son parte de las luchas en las que hemos estado. Como les decía, desde el año 24 nosotros lo tenemos en el Código Penal como un aborto que no es punible, que está regulado y sigue estando en el Código Penal, pero no es punible. Y se discutió en distintos momentos de la historia, como señalaba Camila también en el caso de Chile, ¿no? Desde el año 30 venían las discusiones, en el caso nuestro desde el año 1928,
pero digamos que los momentos más intensos de discusión se han dado en la década del 80. ¿Por qué en los 80? Porque tiene que ver justo con un parteaguas, que es el año de 1979, que es un momento eh, constituyente y constitucional, porque es cuando logramos nuestra constitución política de 1979, que es la constitución que garantizó la vuelta a la democracia, que fue la salida del gobierno militar que teníamos en ese momento, que también participó, por cierto, en el Plan Cóndor en la región. Entonces, con esa vuelta a la democracia y con esa constitución, que es la primera que considera o declara el derecho a la igualdad entre los sexos, pero además también desoficializa la religión católica, ¿no? Entonces, de alguna manera se produce un destutelaje respecto a la vida de las mujeres y esto va a significar la necesidad de adecuar la legislación que estaba en las normas civiles, en las normas penales, en los códigos laborales, etcétera. Y por eso los 80 son, digamos, un momento muy intenso, ¿no? Y muy prolífico para este conjunto de debates que se van a dar. Había movimiento feminista fuerte, que luego en realidad se va retrayendo por el conflicto armado interno que tuvimos, pero digamos que durante los 80 todavía era potente los movimientos, ¿no? Entonces había un proceso muy fuerte, muy efervescente, ¿no? Lamentablemente, la aprobación que se dio del nuevo Código Penal en el año 89 y que despenalizaba el aborto en 3 causales, ¿no? Las de vida y salud que ya teníamos, las del embarazo en casos de violación y también el embarazo en casos de malformaciones incompatibles por la vida. En ese momento no se llamaba malformaciones incompatibles por la vida, sino decía algo así como taras, ¿no? Tenía una denominación de esa naturaleza. Y si bien se logró, lamentablemente nunca se pudo promulgar porque justamente la presión fuerte de la Iglesia, recuerdo que fueron 15 días muy intensos entre el que el Parlamento lo aprueba y se lo entrega al presidente de la República para que lo promulgue, que la Iglesia y los movimientos conservadores y de derecha presionan, y entonces el presidente, con un gobierno además muy inestable, muy en crisis política, económica, el conflicto armado interno, digamos, al alza, ¿no? La cúspide, Lima ya prácticamente rodeada por los atentados, ¿no? Entonces decide no promulgar el código y dice, bueno, yo creo que ese es un tema que amerita mayor discusión y se lo guarda, ¿no? Y entonces ya en el año 91, 1991, ya estaba el gobierno de Fujimori y se promulga este código, pero lo que hace es convertir estas supuestas causales que estaban despenalizadas en el año 89, las convierte él en una figura de aborto atenuado, es decir, no las despenaliza, pero les pone una pena chiquita de 3 meses respecto a las otras figuras del aborto que tenían una pena máxima de 2 años, estas van a tener una pena de 3 meses. Pero, sin embargo, le pone siempre la condición que ese embarazo producto de violación o ese embarazo con malformaciones tendría que haber sido siempre consecuencia de un acto de violación, ¿no? O de un encuentro sexual producido fuera del matrimonio. Si esos embarazos eran dentro del matrimonio, no había posibilidad de acceder a un aborto terapéutico atenuado, ¿no? Entonces marca una diferenciación, no por la protección del nasciturus, sino por la protección de cuál es el lugar que se supone en el que deben nacer los hijos, ¿no? Que es el matrimonio. Por último, más o menos es como si el Estado nos dijera, al fin y al cabo, si tu marido te viola, es tu marido, pues. Si te embarazó, es el hijo de tu marido, no lo puedes abortar, ¿no? Si te viola tu vecino, sí puedes abortar. ¿Por qué? Porque significaba el peligro de introducir, ¿no es cierto?, un tercero, ¿no? Y engañar más o menos a este otro hombre, ¿no? Para hacerlo firmar como hijo. Era la posibilidad de introducir un bastardo, un ilegítimo, a este lugar del matrimonio. Entonces, ese producto sí podías abortarlo, ¿no? Entonces, hay este tipo de diferenciaciones que siguen reflejando, una vez más, esta jerarquización sexual, pero también social muy marcada, ¿no? De clase y también de procedencia o de pertenencia indígena, étnica, ¿no? O urbano, rural también, ¿no? Y que luego se va a expresar, ¿no? Claramente en este protocolo, les digo que nosotras logramos, luchamos muy fuertemente, como si fuera así la lucha que estamos haciendo para la despenalización, fue la misma lucha con la misma intensidad para poder tener un protocolo, porque si bien estaba despenalizado, en realidad existían muchísimas trabas y como siempre había cierto estigma alrededor de este tema, los médicos no se atrevían a hacerlo, unos sí, otros no, o lo hacían, pero lo declaraban de otra manera,
o lo hacían y tardaba, o en medio de situaciones de violencia obstétrica, etcétera. Tuvimos el caso KL, ¿no? Que fue un caso que llevó justo las compañeras de Demus, que presentamos al Comité de Derechos Humanos, y donde el Estado fue encontrado responsable, ¿no? De violar los derechos de KL, una adolescente de 17 años, embarazada de un feto anencefálico, y allí el Estado fue encontrado responsable, sancionado, ¿no? Y producto también de esa responsabilidad es que el Estado, digamos, intenta también construir, ¿no es cierto?, este protocolo, pero le pone una serie de candados que incluso significan en la vida de las mujeres restricciones que van más allá de lo que está establecido en la norma penal, ¿no? Entonces, se ha convertido en realidad violando el principio de legalidad, ¿no? Es como si tuviéramos un tipo penal aparte. ¿Por qué? Porque una de las primeras situaciones que tenemos es que nuestro protocolo, ideado en el sistema de salud, establece como límite para la intervención o para la realización de este aborto las 22 semanas. Y esas 22 semanas, o los plazos, mejor dicho, que se colocan en el sistema sanitario, seguramente tienen una razón y son válidos para determinar algunos procedimientos sanitarios, que sea de la forma A o mediante el método B o C, ¿no? O con píldora o con AMEU, etcétera, ¿no? Va a depender también del tiempo de gestación para determinar de qué forma voy a intervenir. Pero eso no quiere decir que determinado tiempo de gestación que yo tenga, no quiere decir que voy a tener o no derecho al aborto, o a no ser penalizada si me hago un aborto. ¿Por qué? Porque la legislación peruana es bien clara y no tiene ningún límite, simplemente señala que el aborto, ¿no? Cuando se trata de una gestación que pone en riesgo la vida o la salud de esta gestante, ¿no? No será punible. Punto. No hay mayor, es practicado por un médico y con decisión de la gestante. No hay ningún otro requisito. Entonces, el colocarle ese límite de las 22 semanas es una arbitrariedad, ¿no es cierto?, del sistema de salud y está vulnerando el principio de legalidad. Y eso es muy pernicioso, especialmente en el caso de las niñas o las víctimas de violación. ¿Por qué? Las niñas, en el caso de las niñas que están en situación de embarazo forzado, normalmente cuando llegan al sistema de salud, no llegan al día siguiente que las violaron o en ese momento. Es más, ni ellas mismas muchas veces identifican claramente lo que está pasando en sus cuerpos. A veces llegan a los 5 o 6 meses, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el límite ya no permite, según los profesionales de salud, actuar, ¿no? Y de otro lado, en el caso de las mujeres adultas, ocurre muchas veces que como el protocolo también ha establecido que este tipo de procedimientos solo se pueden hacer en un nivel de resolución, que es el segundo nivel del sistema de salud, o sea, hospitales, a veces mientras sigues los trámites burocráticos y administrativos de los procesos de derivación, referencia y contrarreferencia, ¿no? Más o menos que ya el muchacho está en la universidad, ¿ya? O sea, por los plazos que realmente transcriben, ¿no? Entonces hay un conjunto de arbitrariedades que están alrededor de este plazo. O puede ser que tú llegues al nivel del establecimiento que te corresponde de acuerdo al sistema de salud. Supongamos que llegas al segundo nivel. Entonces empiezan a señalarte y a pedirte una serie de pruebas adicionales, ¿no? Entonces eso también se convierte en una barrera. Ahora, de alguna manera, la lucha nuestra entonces ha estado colocada para poder exprimir y sacarle el jugo a este protocolo con todas las limitaciones que esto tiene. También, por ejemplo, el tema de la junta médica, y la junta médica tienen que ser 3 profesionales de la salud, ¿no es cierto? Entonces, no en todos los lugares más chicos o de menor capacidad de resolución existe este conjunto de profesionales. Ahora sí, y antes se resistían a hacer las consultas virtuales cuando decíamos, pero si puede resolverse, no. Sin embargo, ahora todos estamos en la virtualidad y no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento era realmente una barrera. Y lo otro, porque este protocolo, a diferencia de otros de la región, sí establece las patologías que se consideran que colocan en riesgo la vida o la salud de la gestante. Entonces, tiene una lista de 10 patologías. Y si no estás ahí, tienes una última opción que dice o cualquier otra situación, pero repite más o menos lo mismo, que ponga en riesgo la vida o la salud. Entonces, ahí la lucha ha estado para colocar la salud mental o algunos supuestos de riesgo, porque las interpretaciones siempre son sumamente restrictivas, ¿no? Entonces es más o menos que si no estás en artículo mortis, no te van a autorizar un aborto. Y digo autorizar porque en realidad es autorizar en este caso, ¿no? Requiere, es autoritativa
digamos, la opinión de la Junta Médica, la resolución de la Junta Médica, ¿no? Y hay una posibilidad de apelar. Se supone que todo este proceso dura 6 días, lo cual no es cierto, y hemos tenido un conjunto de casos también y situaciones de incumplimiento. Hemos tenido también el caso LC, que se llevó al comité que monitorea la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También el Estado peruano fue encontrado responsable, y en este momento tenemos otro caso que está en el Comité de los Derechos del Niño, que es el caso Camila, y es también una niña de 13 años de una comunidad indígena, violada por su padre, embarazada, y la niña, cuando pasa la cámara GESEL o de entrevista única en el sistema penal, ella dice que no quiere ese embarazo, que ella no quiere ser madre, que ella es una niña, ¿no? Y después se solicita un aborto terapéutico. El hospital nunca le responde y se produce un aborto espontáneo. Cuando la fiscal del caso, ¿ya? La fiscal penal que está haciendo el proceso penal, ¿no? Contra el padre, contra el violador, detecta que la niña, ¿no? Y el embarazo, pues no se evidencia qué ha pasado con ese embarazo. Entonces se da cuenta que ha habido un aborto. Y lo que hace es denunciarla, le abre un proceso penal, ¿no? Claro, obviamente como menor infractora, ¿no? Por el delito de autoaborto. Entonces, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de las propias declaraciones de la niña en cámara GESEL, ¿no? Y esto, a raíz de esto es que, digamos, agotamos el caso en la vía interna y en este momento está en el comité, ¿no? Y consideramos que, teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos del comité y la participación y el papel que jugó el comité también en el caso de Argentina, creemos que sería bastante favorable no solo a plantear despenalización en caso de violación, ¿no? Sino también a abrir más allá en el caso de las niñas. Ahora, eso también son temas que nosotras mismas en el movimiento también discutíamos, ¿no? Y mi percepción también un poco es como que este caso de las niñas también es tan dramático y tenemos ahora un poco más de información de lo que teníamos antes, porque hemos empezado a pedir información directa sobre estos casos en el sistema público o a través del registro de nacimientos, del sistema de identificación. Entonces, vamos detectando 2.000, 3.000 niñas en esta situación y eso como que nos hemos concentrado y hemos puesto nuestro foco acá, ¿no? En lograr de alguna manera que todos los casos de las niñas, ¿no? Puedan entrar en aborto terapéutico sin tener que pasar por la Junta Médica, etcétera, sino que, ¿no? Ya no debería ser discutida ese supuesto, debería estar colocado como y entendido como un supuesto más. Pero sí eso, lo cual me parece legítimo y necesario, pero sí siento que eso como que nos ha sobreconcentrado en eso y hemos perdido un poco de filo, ¿no? En nuestra otra demanda, o nos hemos quedado en aborto por violación. Y yo creo que sí, claro, uno evalúa y ve, ¿no es cierto?, políticamente cómo está ese parlamento, etcétera, para ver si las propuestas van a ir por causales, si vamos a pedir, ¿no? Aborto sin ninguna causal, por plazos, está bien eso, pero a veces también digo, si no serían los otros, es decir, los representantes, los parlamentarios, los que tienen que ponernos el límite en el sentido de decir, más o menos como decir, el que pide poco es loco, pues, ¿no? O sea, nuestra demanda debería ser amplia y completa. Si no nos van a dar aborto por plazo, si nos van a entregar causal por causal, que sean los otros, pero no nosotras con nuestra petición tan pequeña, ¿no? De pedir lo mínimo, digamos, ¿no? Eso sí, son cosas que, digamos, que hemos estado pensando, porque también por ahí hubo una iniciativa de una ministra de Justicia que estaba buena para la situación de las niñas, ¿no? Pero planteaba la despenalización por violación solo para las niñas, ¿no? Y entonces podía darse y era viable que pasara, pero eso era también pensar que se iba a endurecer respecto a las que no somos niñas o a las que son mayores de 15 años, ¿no? No es que se va a ir flexibilizando hacia todas, es como decir, ya salvé este estamento de acá, las puras, las niñas, ¿no? Y el resto, más o menos, de mujeres, jódanse, pues, ¿no? O sea, entonces también creo que esas son cosas como que tenemos que darle vueltas y después de este episodio que les comenté en el año 91, hemos vuelto a tener otro debate un poquito intenso cuando volvimos a la democracia después de Fujimori en el año 2000, entre 2001 y el 2003, por un proceso de reforma constitucional donde las fuerzas conservadoras de la derecha querían poner la prohibición constitucional del aborto. Entonces ahí también hubo un debate. Al final no entró ni la prohibición ni nada, ¿no? Se quedó tal cual como estaba. Y luego,
a finales de esa década, en el 2000, entre el 2009 más o menos, una comisión revisora de todo el Código Penal. No fue una acción directa nuestra, ¿no? Sino fue una comisión que había hecho el Parlamento para revisar, una comisión de esas de notables, para revisar el Código Penal y hacer una propuesta nueva, y allí también se despenalizó por 3 causales, ¿no? Y por último, una acción muy importante y que creo que ha sido lo que en adelante le ha dado fuerza a las colectivas de mujeres, de jóvenes, y que de alguna manera, en mi opinión personal, des-ONGizó, ¿no es cierto?, nuestras demandas por el aborto, y más bien consiguió una base social más ancha. Fue entre el año 2012 y el 2014 esta iniciativa que se llamó Déjala Decidir, y que fue un proceso, ¿no?, ciudadano, donde construimos la propuesta legislativa y la presentamos al Parlamento. La ciudadanía tiene iniciativa legislativa si consigue, ¿no es cierto?, levanta firmas para ese fin específico. Nosotros levantamos más de 100.000 firmas a nivel nacional, y eso obligó al Parlamento a tener que debatir el tema y pronunciarse sobre eso. Lo perdimos en la Comisión de Constitución, lo archivaron, todo lo que ustedes quieran, pero ese proceso, en mi opinión, sí marcó un antes y un después. Primero, porque nos pusimos de acuerdo entre distintas instituciones y ONGs que teníamos discrepancias, no por el tema de aborto, pero sí por otros temas de repente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, acá no vamos a pelear por otras cosas y vamos a estar, todas feministas, ¿ah? Pero vamos a estar, ustedes saben también cómo nos peleamos entre las feministas, pero con cariño siempre, pero vamos a estar por, digamos, para construir esta propuesta. Y eso fue lo que hicimos, y luego, desde este acuerdo mínimo, como esta plataforma mínima, se fue ampliando y se abrió a organizaciones sociales, a colectivas de universitarias, jóvenes. Entonces, creo que eso, movimiento social, fue muy importante. Y luego de haber perdido igual en el Parlamento, ahí ya no hay vuelta atrás. O sea, lo que ganaste en sociedad, ¿no es cierto? Que igual, si lo miramos respecto a las movilizaciones en Chile, en Argentina, en México, va a ser chiquitito porque mi país tiene sus particularidades, pero respecto a lo que teníamos es grande, ¿no? Así como lo hemos visto ayer 28 también, ¿no? O sea, para nosotros y quienes lo mirábamos era inmenso, ¿no? Antes nuestras marchas de aborto pues éramos una cuadra, no sé, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Entonces yo creo que es también un momento súper oportuno, y también antes de terminarse el Congreso anterior, tuvimos también una propuesta legislativa que presentó un congresista del Frente Amplio, que fue interesante porque fue la primera que hemos tenido después de muchísimo tiempo, que era una propuesta de un congresista hombre, y que además era de aborto, despenalización total, era bajo el sistema de plazos hasta la semana 12, y de allí sí se tiraba para causales, ¿no? Pero incluso me gustó porque no lo llamó como tampoco despenalización de aborto, ¿no? Para él era su proyecto, se llamaba Proyecto de Maternidad Libremente Decidida. Entonces, lo que no era maternidad libremente decidida, afuera, ¿no? Entonces, creo que también fue una forma, volteó, ¿no? La figura. Pero claro, es un proyecto que nació solito, sin mayor apoyo, nada, entró ahí, ¿no? Y ahora estamos comenzando esa legislatura, y creo que también que es un buen momento porque por distintas razones, en estas polarizaciones políticas que estamos teniendo, también hay un conjunto, y si hay, es cierto, una derecha muy fuerte, ¿no? Y conservadora, sin embargo, tienen aparentemente un discurso a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, creo que también es como una forma como de pasarle factura. Bueno, pues usted dice que no es misógino, que no es transfóbico, que no es lesbofóbico. A ver, pues si va a votar a favor de ¿no? Entonces, y es como mostrarles también públicamente sus incoherencias, ¿no? Entonces, creo que sí estamos en un buen momento de tener siempre una propuesta legislativa, sobre todo porque eso nos permite hacer pedagogía ciudadana, bajar, conversar, ¿no? Estar en las organizaciones, y también porque está en la calle, está en el movimiento, y la aprobación hoy en día en las encuestas de opinión supera el 53%, ¿no? Entonces, no nos vamos a deprimir, al contrario, ¿no? Entonces, nos encantaría poder construir una estrategia regional más fuerte, ¿no? Porque claro, la pandemia también nos ha golpeado y nos ha obligado como a separarnos más, y esta forma de caminar más conjunta, que igual las vemos, estamos en las redes, todo, pero creo que necesitamos como rearticularnos también, ¿no? Para hacer fuerza.